En todas partes donde hemos escudriñado la palabra del Señor, el Señor ha tenido la victoria. Por eso he titulado esta palabra: con el Señor siempre vamos a tener victoria. Con el Señor siempre vamos a tener victoria, hermano. Así que le invito a leer la palabra en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Ahí vamos a estar leyendo. Estos lentes. 1 de Samuel 7, 3. Qué dulce estar en la presencia del Señor, reunido con los santos. Pensar que antes andábamos en otras cosas y ahora podemos levantar nuestras manos con libertad y con gozo, con el corazón hinchado. Amén. Entonces, leeremos la palabra en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Lo haré como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de imágenes de Astoreth. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoreth y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogar al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaban a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que le ayudara a Israel y el Señor les contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bescar, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Tomen asiento. Le pido al Señor, como siempre, que me dé la sabiduría y la gracia en la persona del Espíritu Santo. Amén. Vemos a través de los tiempos que el Señor siempre ha escuchado el clamor de sus hijos. Y este tiempo no es un tiempo diferente. Nosotros venimos acá a buscar respuesta para nuestras vidas, a buscar respuesta para nuestras preguntas. Y muchas veces no tenemos esa respuesta que necesitamos. Y nos preguntamos: ¿qué estará pasando con nuestra vida? ¿Acaso el Señor se habrá olvidado de nosotros? ¿O será que tengo que esperar mucho tiempo por esa respuesta? Pero vemos que aquí en esta batalla, cuando el Señor libró a su pueblo, el Señor no vaciló en darle la victoria a Israel. Pero sí, el pueblo tenía que deshacerse de sus dioses que traían desde atrás. Ellos habían guardado el arca en la casa de Eleazar durante 20 años y habían vivido conforme a sus propias decisiones. Entonces, muchas veces nosotros como pueblo necesitamos una respuesta pronta del Señor. Muchas veces el Señor se demora un poquito y pensamos que, bueno, hay que esperar. Pero el Señor ese día los libró de la muerte
y les contestó su oración. Pero para eso el Señor le dijo, entonces dijo Samuel al pueblo, si de todo corazón desean volverse al Señor. Si de todo corazón el Señor me pregunta a mí, si de todo corazón deseo yo volverme al Señor, amén. Si de todo corazón usted quiere una respuesta, tiene que volverse al Señor de corazón. Como pueblo usted dirá, el Señor dice en esta tarde que tenemos que dejar esos dioses que teníamos desde antes, dejarlos de lado y no arrastrarlos hasta el día de hoy. Y usted me dirá, pero hermano Andrés, ¿qué Dios se me está hablando? Si nosotros servimos a Cristo. Entonces, ¿de qué Dios me habla usted? Hoy en día, en las iglesias, muchos cristianos arrastramos cosas de nuestro pasado y las normalizamos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana. Y son cosas que nos agradan al Señor. Pero las seguimos arrastrando por años y de años. Aquí el pueblo del Señor estuvo 20 años viviendo con esos dioses, adorando al dios Baal, al dios de Astoret. Pero llegó el día en que el Señor apretó. Llegó el día de la prueba. Llegó ese día cuando el Señor nos prueba. Llega ese día cuando necesitamos una respuesta de parte del Señor. Y ahí es cuando nosotros como hijos del Señor tenemos que analizar nuestra vida. Analizar nuestro pasado y qué hemos arrastrado hacia adelante. ¿Cuáles son esos ganchos que todavía no hemos podido cortar en nuestras vidas? Cada uno de nosotros nos conocemos a sí mismos. ¿Cuánto más el Señor que nos conoce? Por eso nos habla en esta noche, el Señor nos ha dado la victoria. La victoria es del pueblo del Señor. El Señor nos ha librado de la muerte de los filisteos. Pero el Señor nos dice en esta noche que tenemos que volvernos de todo corazón. Y para volvernos de todo corazón al Señor, tenemos que dejar estos ídolos que arrastramos desde el mundo, desde mucho atrás. Y usted me dirá, hermano Andrés, ¿pero qué ídolo? ¿De qué está hablando? Hay cosas que arrastramos de nuestro pasado. Cosas que impiden muchas veces que la gracia del Señor sea plena en nosotros. Impiden que esa comunicación, impiden que el cristiano brille, que Cristo sea hallado en nosotros. Y una de las peores cosas que arrastran en la iglesia muchas veces es la murmuración, las malas palabras, los malos pensamientos. Y hoy día el Señor también llamó a su pueblo a hacer sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio del día? Hoy en día el cristiano, el sacrificio de nosotros somos nosotros mismos. Ofrecernos como sacrificio vivo delante del Señor. Que nuestra vida diaria sea un sacrificio delante del Señor. Para que venga esa respuesta pronta, esa respuesta oportuna. Ellos clamaron y clamaban y le hablaban con Samuel y le pedían a gran voz que lo libraran de la muerte. Porque el pueblo de los filisteos lo iba a matar a todos. Pero ellos se reunieron. Hicieron sacrificio al Señor, oraron, ayunaron. Como hoy en día la iglesia está ayunando por sanidad para nuestros hermanos, para nuestros apóstoles, para nuestros pastores que han sido afectados de cáncer y de otras enfermedades. Hoy en día el Señor nos ha llamado a orar, a ayunar y a hacer sacrificios para el Señor. Y uno de los primeros sacrificios que pide el Señor es dejar enteramente nuestra vida pasada. Enteramente. No arrastrar más, como se dice en buen chileno, hermano, lo que siempre en la iglesia, lo que ataca y confunde a nuestros hermanos es la murmuración, el pelambre. Con las palabras destruimos a las personas muchas veces. ¿Cuánto luchamos para que llegue una persona a este lugar? Y cuando está en este lugar, por nuestro mal genio, por nuestras actitudes, las personas se afectan. Y el Señor nos agrada esas cosas. El Señor le dio la victoria al pueblo de Israel cuando ayunaron y cuando se volvieron de todo corazón y clamaron a gran voz, diciéndole: Samuel, ora por nosotros. Hoy en día no está Samuel y nos hemos reunido en este lugar a orar, ¿cierto? A pedir una respuesta del Señor. Yo no sé el filisteo que hay en tu vida. Yo no sé ¿qué filisteo es lo que te está afectando? Los problemas económicos, los problemas matrimoniales, los problemas de depresión, de enfermedad. Yo no sé cuál es tu filisteo en esta tarde, en esta noche del Señor. Pero sí sé que tenemos
no a Samuel hoy en día, sino que tenemos un intercesor más grande que Samuel. Tenemos a Cristo el Señor, que Él intercede noche y día por nosotros. Noche y día Él intercede por nosotros. Y Él nos ha dado la victoria en los cielos. Nuestra victoria está dada. Pero nosotros, y me incluyo en esto, el Señor quiere sacrificios de nuestra parte. Quemar lo que al Señor no le agrada. Quemar esas actitudes. Quemar esas palabras. Quemar esas miradas. Cada día nos ha hablado el Señor, la otra vez nos hablaba el Señor por nuestro pastor, que Cristo es el que tiene que ser hallado en nosotros, y Él ya nos encontró. Pero tenemos que oler a Él, a ese perfume de Él. El Señor nos ha llamado. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Estamos claros, cierto, todos a qué nos llamó el Señor? Yo estoy claro a qué me llamó el Señor. El Señor me llamó a predicar su palabra. A eso me llamó el Señor. A acercar el reino de Dios a los hombres. Y donde quiera que vamos, la honra y la gloria es del Señor. Donde quiera que vaya usted en su trabajo, donde quiera que esté usted, Cristo primero. Para que cuando llegue ese día, el Señor nombre su nombre delante del Padre, porque usted nunca lo escondió el nombre de Él. El Señor quiere sacrificios vivos de nosotros. Así como ese día el pueblo iba a ser aniquilado por los filisteos. Ya no tenían dónde ir, pero 20 años se olvidaron del Señor. 20 años vivieron como ellos quisieron, pero nunca dejaron de ser hijos del Señor. Hay gente que pasa 20 años en la iglesia y el Señor tiene que quebrantarlo, llevarlo a este momento para que puedan ellos reconocer que solamente es el Señor el que nos da la victoria y que el Señor los quiere hijos puros, hijos sanos de corazón. ¿Quiere una respuesta delante del Señor? ¿Quiere la victoria delante del Señor? Sea un sacrificio vivo delante del ayuno. Órale al Señor. Entonces Samuel le dijo al pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses que traemos del pasado, ¿cierto? De ese mal genio. ¿Cuánto el Señor a mí me ha costado? Mi genio a mí me cuesta mucho, hermano. Y sé que todos tenemos nuestras luchas diarias. Todos tenemos una lucha diaria. Pero gracias al Señor que tenemos un intercesor. Que todos los días nuestro Señor nos arrodillamos, clamamos en la mañana, clamamos en la tarde y el Señor, Él está intercediendo por nosotros, intercediendo siempre, todo el tiempo. Obedezcámoslo solamente a Él, dice el Señor. Obedezcámoslo solamente a Él. El pastor siempre, todos los sábados, las palabras, cuando lo habla la pastora, yo me acuerdo en la casa, digo, la pastora siempre dice que tenemos que declarar. Siempre dice que tenemos que declarar nuestra victoria, que tenemos que hablar en voz alta. Y yo siempre le digo a mi esposa, le digo, yo a la pastora siempre le pongo harta atención. Sí. Obedezcámosle solamente a Él. Y Él entonces Él nos rescatará de los filisteos. Si dejamos de estas cosas que nos arrastran del pasado, ayunamos, Él nos rescatará entonces de los filisteos. Él te rescatará de esa prueba. Él te rescatará de esas deudas. Él te rescatará de eso que tanto te afecta. Él te rescatará de los problemas con tus hijos. Pero el Señor dice que tenemos que obedecerle solamente a Él. Entonces Él nos rescatará de los filisteos. Así que los israelitas deshicieron todas sus imágenes de Baal, Astoré y adoraron únicamente al Señor. Ese es nuestro lema. Adorar únicamente al Señor. Porque Él fue el único que hizo una obra maestra en nuestras vidas. A Él damos honor, honra y gloria cada día. Este evangelio es tan grande, hermano, que si el techo se pudiera abrir y pudiéramos ver la gloria que nos espera, es algo maravilloso. Por eso que cada día, un hijo del Señor lo que tiene que pedir cada día es sabiduría para entender estas cosas. Para saber nuestra posición, en dónde estamos, lo que somos en Cristo. Amén. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. Y
De manera que se reunieron en Mizpa en una gran ceremonia, sacaron agua de un pozo, la derramaron delante del Señor y confesaron que habían pecado delante del Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes de los filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. Cuando nosotros nos reunimos y nos afiatamos con el Señor, entonces ahí cuando el enemigo quiere dar la última estocada, ahí es cuando no quiere asegurarnos y decirle que no, si el Señor no te va a responder, estáis frito. Ya hay esperado tantos años que ya no hay respuesta. Pero cuando nos reunimos los santos en el Señor y clamamos a gran voz y de todo corazón, es cuando viene esa voz de estruendo del cielo. Esa voz del Señor, cuando uno clama, viene la respuesta que uno tanto espera del Señor. Y se movilizaron y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas. Cuando supieron que los filisteos se acercaban, no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salven de los filisteos. Le suplicaban a Samuel. ¿Cuándo suplicamos al Señor? Cuando ya nos veimos que ya realmente no son nuestras fuerzas. Cuando ya la prueba nos sobrepasó. Cuando ya el problema es más grande que nosotros, ahí ya no es una oración. Ahí ya los israelitas estaban suplicándole al Señor. Suplicándole a Samuel que intercediera. Ahí es cuando viene la respuesta, cuando nuestra oración viene del fondo de nuestro espíritu, en la desesperación, en cuando ya no son nuestras fuerzas, cuando ya no hay más que hacer, no hay nada más, Señor. Esto se acabó aquí y si tú no me respondes, aquí me quedo parado y aquí me van a matar los filisteos. Pero a lo largo de la historia, en este libro no hay derrota en Cristo. Somos más que vencedores. Lea la Biblia. Somos más que vencedores en Cristo el Señor. Nuestra victoria, siempre lo voy a decir, porque un día me lo dijo el Señor. Tu victoria está declarada en los cielos. Que tus caminos sean rectos. Que nuestros caminos sean rectos. El Señor quiere hijos puros de corazón, hijos sanos. Dice en Proverbios que Jehová pesa los espíritus de los justos y de los perversos. ¿Qué le esconderemos al Señor? Si el Señor hoy día nos está hablando que tenemos que dejar esos dioses, esos ídolos del pasado, esa murmuración, ese pelambre, esa idolatría, ese yo, ese ego, el yo primero, ese orgullo, muchas veces que nos llenamos de orgullo, que no somos capaces de pedir perdón cuando hemos fallado. Es acercarse a tu hermano, ¿sabes qué? Te he fallado, perdóname, te ofendí el otro día, perdóname. Si no hay algo más que se agrade al Señor cuando nosotros pedimos perdón a nuestro hermano, porque todos los días nos arrodillamos a pedir perdón, todos los días, y cuando nosotros perdonamos, el Señor nos perdona con gusto. Porque hay arrepentimiento en nuestras vidas. Y cuando uno pide perdón, es cuando no quiere volver a hacer lo que hizo. Si usted ofendió a su hermano, si usted muchas veces hemos sido egoístas, hermano, vivimos aclanados en nuestras casas, no nos importan los demás, yo estoy bien, aquí estoy bien, no me importa. Pero cuando nos llega a nosotros, entonces ahí cuando nos damos cuenta que los filisteos ya están atacando la casa, los filisteos ya están atacando la economía, los filisteos están atacando la salud. Y ahí es cuando no oramos, sino que ahí es cuando clamamos al Señor. Ahí es cuando suplicamos del fondo de nuestra alma y esperamos la respuesta delante del Señor. Pero el Señor, ¿qué requiere de nosotros? Sacrificio vivo. Antiguamente se quemaban estos animalitos enteros, se quemaban. Pero hoy día el Señor quiere que quememos todo nuestro pasado entero, que no haya nada, como niños delante del Señor, como un computador que nunca se ha ocupado, reseteado entero, de servirle como niño al Señor.
con todo nuestro, como dice el Señor, amar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Es el primer mandamiento. Y amar al Señor, tenemos que ser un sacrificio vivo para Él. Para hacer avanzar en el Evangelio. Avanzar un pasito más. Y así vamos sintiendo la presencia del Señor en el día. Usted está trabajando, está conversando con el Señor. Y ya empieza una relación más cercana con Cristo. Empieza una relación más de amigo con Él. Conversamos todo el día con Él. Le cuento el problema, ¿sabe, Señor? Esto me toca el miércoles y sabe que yo voy confiado porque yo sé que usted va a hablar a su pueblo y va a hablar a mi vida. Como amigo con el Señor. Pero para ir avanzando en esto tenemos que ir dejando esta idolatría, estos dioses que nos siguen, ¿cierto? La arrogancia, el orgullo, la mentira, el egoísmo, tantas cosas que al Señor no le agradan. Porque si no lo hacemos, un día el Señor va a dejar que los filisteos empiezan a invadirnos, y ahí es cuando vamos a suplicarle al Señor. Y vamos a suplicarle de corazón, Señor, por favor, intercede por nosotros. Danos la victoria. En el 10, vamos al 10 entonces. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de estruendo del cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas fueron derrotados. ¿Perdió el Señor? No. Los dio la victoria de nuevo a su pueblo. Y esa victoria el Señor nos ha dado a nosotros. Pero esta guerra es hasta el final. Y hasta el último aliento de vida, el enemigo nos va a hacer la guerra. Y va a sentir muchas veces que Él ha ganado terreno y que estamos siendo derrotados. Pero como le decía anteriormente, hoy no está Samuel en la tierra. Pero el sumo sacerdote, Cristo el Señor, es el que intercede noche y día por nosotros. Y Él es el que escucha nuestras súplicas desde la tierra. Él es el que inclina su oído para oír nuestras oraciones. Nuestras súplicas, nuestro ayuno. Que el Señor los bendiga en esta noche. Y el Señor nos dé entendimiento, sabiduría para entender esta palabra. Porque no hay ganancia mejor para un cristiano, y yo lo he visto, pero con mis propios ojos, hermano, cuando uno se va alineando con el Señor en la palabra. Cuando uno va sacrificando cosas de su vida. Cuando uno va tratando de callar cuando tiene que callar y cuesta muchas veces. Pero cuando vamos practicando estas cosas es cuando vamos sintiendo la presencia del Señor. Porque el Señor se va acercando a las casas limpiecitas. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Como le digo, les dé entendimiento. De modo, en el 13, no, vamos en el 10. Luego Samuel tomó una piedra grande. Cuando el Señor nos da la victoria, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos? Aleluya. Salimos de esta. Cuando salimos de esa, ¿qué viene? Como dice el pastor, después de la prueba, ¿qué viene? Viene la bendición. Y viene la bendición grande, viene la calma, viene el sosiego, se calma la tempestad en nuestras vidas y viene la bendición. De modo, entonces, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó en las ciudades de Mizpa y Yesana. Y Yesana la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Le ha ayudado el Señor hasta aquí? ¿Ha sido derrotado? ¿Ha sido derrotado por los filisteos? No, no hemos sido derrotados, porque el Señor es el que intercede por nosotros. Pero hoy en día no tenemos para qué poner una piedra ahí afuera, ¿cierto? A donde diga: nuestra victoria está declarada, somos más que victoriosos. Porque nuestra piedra se llama Jesucristo. Y esa es la piedra que nosotros tenemos que lucir. Y esa es la piedra, como decía nuestro amado pastor unos sábados atrás, donde tenemos que fundar nuestra vida. Donde tenemos que fundar todo, tenemos que construir toda nuestra piedra. Ahora, esta piedra, Ebenezer, se llama Cristo. Donde hasta aquí Cristo nos ha ayudado. Él nos ha dado la victoria. No son nuestras fuerzas.
Por eso que tenemos que suplicar al Señor de corazón, de adentro. Pero el Señor nos pide que dejemos el pasado totalmente atrás. El yo, el orgullo, el egoísmo. Hay tantas cosas que nos persiguen. Hay tantas cosas que nos quieren devolverse muchas veces. Nos quiere salir el viejo hombre, la vieja mujer, ¿cierto? Pero el Señor es el que nos da la victoria. Mira, hermano, yo antes de conocer, yo siempre conocí al Señor, pero yo le decía la otra vez que el genio a mí muchas veces, y aquí está mi cuñado, ayer entró una persona al taller y me trató tan mal, y mi hijo estaba morado, y yo me quedé callado así, calladito, y se dio la media vuelta y se fue. Y yo le di tantas gracias al Señor, dije, estoy avanzando, Señor. Pero, ¿sabes? Le digo una cosa, que había un muro entre él y yo. Él estaba así, y, ¿sabes, hermano? No se movió ni una pestaña mía. Mi cuñado está de testigo aquí que trabaja conmigo. No se me movió ni una ceja, hermano. El filisteo estaba ahí, quería, y no me pudo hacer nada, no pudo mover ni una mano, nada. Y yo me puse contento y le di gracias, Señor, porque estoy avanzando un poco más, porque mi genio está siendo tratado. Porque así nos trata el Señor. Muchas veces tenemos que pasar por esta guerra. Tenemos que pasar por estas cosas para que reconozcamos que no son nuestras fuerzas, para que reconozcamos que no es una oración más en la mañana, sino es una súplica al Señor, que nuestra oración de la noche no es una oración más, es una súplica al Señor para que el Señor cada día nos dé la victoria, porque cada día estamos expuestos. Cada día el cristiano está siendo atacado. La lucha muchas veces comienza hasta con nosotros mismos. Nosotros mismos luchamos contra esta carne. Pero el Señor nos ha dado la victoria. Por eso le puse como título a esta palabra: en el Señor no hay derrota, el Señor, con el Señor somos más que victoriosos. Y siempre levanto la Biblia, la levanto al cielo. Siempre se me hincha el corazón. Donde quiera que voy, no me da vergüenza hablar del Señor. Me da vergüenza lo que hice antes. Pero hablar de Cristo no me da vergüenza. Y a quien sea no me interesa. Se me hace poco el tiempo, porque el tiempo queda poco. Donde quiera que vamos, levante este estandarte. No se sienta derrotado por los filisteos, porque la victoria se la dio el Señor con voz de estruendo. Los confundió. Así el Señor confunde tu enfermedad. Así el Señor confunde tu problema económico. Así el Señor confunde a aquel que quiere hacerte daño, los confunde. Con voz de estruendo. Le doy tantas gracias al Señor, porque puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. ¿Lo ha ayudado el Señor a usted? ¿Le ha dado la victoria a usted el Señor? Nos hemos sentido muchas veces derrotados, ¿cierto? ¿Puede poner la roca que es Cristo delante del Señor para que todos la vean? Y decir que esa roca que está ahí se llama Ebenezer, hasta aquí, Cristo me ha ayudado. ¿Puede usted fundar su vida en esa roca? Porque si la funda ahí, decía nuestro amado pastor, es inamovible. Van a venir las tempestades, van a venir los filisteos, la guerra, y no va a haber caso. Y vuelvo a repetir, con Él tenemos la victoria. Pero tenemos que ser tratados en el camino. Tenemos que ser tratados con estas cosas que muchas veces el cristiano arrastra desde su pasado. Estos dioses que traímos de nuestro pasado, que muchas veces pasamos años en la iglesia y lo hacemos algo como si fuera algo común, y no es algo común, hermano. No es algo común. Pasan los años y el Señor les dijo aquí, le iba a dar la victoria, pero tenían que dejar esos dioses en su pasado. Tenían que dejar ese genio, ese orgullo, tenían que dejar ese mal carácter, tenían que dejar esas palabras engañosas, tenían que dejar esos malos hábitos en el pasado y tenían que volverse al Señor de corazón. Y al suplicar, el Señor le iba a dar la respuesta a nuestras vidas, al suplicar. Pero antes tenemos que hacer todos estos sacrificios al Señor. Y el sacrificio más grande que podemos hacer al Señor es nuestra vida puesta a sus pies, declarando los esclavos del Señor. Y hacer sacrificios por Él.
Uno de los grandes sacrificios que el cristiano tiene que hacer es perdonar. Es perdonar. Usted tiene que perdonar, hermano, porque eso lo hace avanzar. Nos hace avanzar como hijos del Señor. Cada día ir avanzando un pasito más y acercarme al lado de mi dueño, ¿cierto? Al lado de mi amo. Siempre me acuerdo una palabra del verano, antes pasado, parece que fue cuando el pastor predicaba que cuando mientras comía el amo, el esclavo se gana al ladito de escuchar las instrucciones. ¿Cierto? Y cada día tenemos que acercarnos al Señor y escuchar las instrucciones que Él nos da. Y estas son las instrucciones para este día, mi hermano. ¿Usted quiere una respuesta para su vida? Tenemos que hacer estos sacrificios y devolvernos al Señor de todo corazón. De todo corazón volvernos al Señor. El Señor te va a librar del filisteo que está en tu matrimonio. Te va a librar del filisteo que está en tu economía. Te va a librar del filisteo que está en tu salud. Te va a librar del filisteo que te agobia, que no te deja tranquilo, de esa depresión, de ese filisteo. Te va a librarte del Señor. Una vez que dejemos todas esas cosas en el pasado, lo volvemos de corazón al Señor y volvemos nuestra vida como un sacrificio vivo a Cristo. Y ponemos esa piedra que se llama Ebenezer aquí. Y la lucimos delante de todo el mundo. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Somos más que victoriosos en el Señor. Esta palabra yo se la pedí al Señor y sabe que leyéndola, me deja a mí una enseñanza tremenda. Ha hablado el Señor a mi vida. Y yo sé que el Señor en esta noche ha hablado a su vida. Tenemos más que victoria en el Señor, ¿cierto? Somos más que victoriosos. Pero tenemos que lucir esta piedra preciosa que se llama Cristo. Antiguamente, cuando el pueblo del Señor, el Señor contestaba y ganaban las batallas, ponían una piedra, un altar, para que todos supieran que ahí había habido la victoria del Señor ahí. Esa piedra hoy en día se llama Cristo. Y esa piedra tiene que estar aquí dentro de nuestro corazón y lucir nuestra victoria. Donde quiera que vamos, lucimos nuestra victoria que se llama Cristo el Señor. Él tiene que ser hallado en nosotros. Tenemos que tener su perfume. Que el Señor les guarde en esta noche. Póngase de pie. Pastor Brandon, si puede poner una alabanza de adoración. El Señor nos va a dar la victoria, mis hermanos. El Señor te va a dar la victoria en tu enfermedad. El Señor te va a dar la victoria en tu economía. El Señor te va a dar la victoria en tu matrimonio, en tus hijos. El Señor te va a dar la victoria en tu vida espiritual para que crezcas cada día. Para que no seamos cristianos mediocres, que nos conformemos y caminemos 20 años con los mismos dioses detrás de nosotros y caminamos y nuestra vida tibia en el Señor. Decía nuestra hermana Marina, hay que volver al primer amor. ¿Y cómo se vuelve al primer amor? Dejando toda nuestra vida pasada de lado, dejando todos estos ídolos de lado y volviéndonos al Señor de corazón. Nuestros corazones son pesados cada día. Cada día el Señor escribe una hoja de nuestra vida en su libro de su vida. Y en el libro de mi vida hay un ángel que escribe todos los días lo que hacemos. Y las cosas que hablamos también se escriben. Es como si estuviéramos en un auditorio, estuvieran todos callados y todo lo que habla usted en el micrófono está siendo grabado. Cuide sus palabras, mi hermano. Cuide su lenguaje, cuide su mirada, cuide sus pensamientos. Sea justo, sea perfecto, porque Cristo es perfecto. Estamos en este caminar de la perfección. Y cuando lleguemos a la altura del varón perfecto, entonces ahí vendrá el Señor por nosotros, llegaremos a su presencia y Él nos dará el alta. ¿Lo ha ayudado el Señor? ¿Puede declarar su victoria en esta noche? ¿Puede decir Ebenezer? Mi hermana Fresia, ¿el Señor la ha ayudado hasta ahora? ¿El Señor ha sido victorioso en su vida? Mi hermano Rosano, ¿el Señor te ha dado la victoria en tu vida? ¿Alejó los filisteos de tu vida? Mi hermano Manuel,
Se goza en el Señor ahora, ¿cierto? Se hincha el corazón. La victoria es de Él, ¿cierto? ¿Qué podemos decir ahora? Es benecer, ¿cierto? Hasta aquí, a esta hora, cuando son las 8:25, el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Jamás los dejaré, dijo el Señor. Jamás los desampararé. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Mire qué palabra más grande, mis hermanos. Que el Señor nos dé entendimiento. Que el Señor nos dé sabiduría. Alabe al Señor. Dele gracias al Señor por su victoria. Declare benecer en esta noche. Es benecer, Señor. Hasta aquí me has ayudado, Señor. Hasta aquí soy victorioso, Señor, amado. Los filisteos no han podido en mi vida, Señor. Los filisteos no me han podido derrotar. Ofrezco mi vida, Señor, como un sacrificio vivo. Quema todo lo que empaña la gloria tuya en mi vida, Señor. Quema ese vicio, Señor. Quema la mentira, Señor. Quema el engaño. Quema mi mirada maliciosa, Señor. Ayúdame a ser puro de corazón para que habites conmigo, Señor. Para que cenes conmigo cada día, Señor amado. Y poder sentir las caricias de tu Santo Espíritu. Porque servir al Señor, ser hijo del Señor es lo más grande que hay aquí en la tierra. No hay amor más grande. No hay amor más grande, no hay victoria más grande que ser hijo del Señor. Tienes que entender lo que eres. Tienes que entender tu posición, la posición que el Señor te ha dado. Si en el pasado nunca dejó que los israelitas fueran derrotados, hoy en día el Señor está con nosotros. No te va a derrotar la cesantía. No te va a derrotar la depresión, no te va a derrotar la enfermedad, no te van a derrotar los problemas económicos. Mientras el mundo se lamenta, podemos decir nosotros, los hijos del Señor, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha dado la victoria. Dale un aplauso al Señor, mi hermano, dale la gloria, la honra al Señor. El Señor no los va a dejar, el Señor no los va a desamparar, porque hoy día no está Samuel con nosotros, pero Cristo, la roca, Él está con nosotros y Él intercede cada día en tu vida. Él intercede por mí, Él intercede por ti. El otro día le preguntaba en la noche al Señor, pensar, Señor, que nunca me has dejado. Nunca me has dejado, Señor, de todo lo mal que me he portado en mi vida, de todo lo ingrato que he sido. Tú siempre, Señor, has estado conmigo, yo te he sentido. Te he sentido conmigo siempre. Por eso nunca me he sentido huérfano e inseguro. Porque tú siempre has estado conmigo. Siempre me has dado la victoria, Señor. Cuando estaba a punto ya no había más remedio. No había quien hiciera algo por mí ni por usted. No había nada más que hacer. Ya los filisteos nos tenían rodeados. Ya no teníamos nada más que hacer. Nos iban a matar. Estábamos listos. El enemigo lo iba a dar el toque final. Se habían reunido todos para darnos el toque final. Se reunieron todos los filisteos contra el pueblo de Israel. Estaban listos porque ya sabían que se había reunido Israel. Lo tenían listo para matarlo. Y cuando estaban listos para darnos el toque final, vino el Señor con gran amor y misericordia. Escuchó su clamor. Escuchó mi clamor. Tuvo piedad y misericordia de usted. Tuvo piedad y misericordia de su iglesia, de sus hijos. Y con voz de estruendo los ha dado la victoria en esta noche. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermano? ¿Cómo no a darle gracias al Señor? Vinimos con el frío acá a buscar una palabra. Y el Señor nos dice que Él nos ha dado la victoria. Él nos ha sacado de los vicios de este mundo. Él nos ha librado del mal. Él ha sanado nuestra vida, nuestro matrimonio. Él nos ha levantado después que nadie daba un peso por nosotros. Hoy en día el Señor nos ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. Nos ha dado un apellido. Tenemos que cumplir nuestra misión en la tierra. ¿Y cuál es nuestra misión? Lucir nuestra victoria. Lucirla, nuestra roca que es Cristo el Señor, lucirlo a Él, no nosotros, que ese yo tiene que morir en nosotros. El Señor dice que el sacrificio, que tenemos que dejar ese yo de una vez. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo vivimos que yo hago esto, que yo hago esto otro, que yo aquí, que yo allá? Si no hemos hecho nada todavía, hermano. No hemos hecho nada. Y si lo hubiéramos hecho todo, siervos inútiles somos. Si ya nuestra victoria ha sido declarada. Tenemos que volvernos al Señor de corazón, dice aquí. Si de todo corazón desean volverse al Señor, de todo corazón desean volverse al Señor, de todo corazón desean volverse al Señor, entonces el Señor va a escuchar esa súplica y va a dar la respuesta a esa petición que te ha agobiado tantos años. Y va a derrotar a los filisteos y con gran voz de estruendo, Él va a derrotar a aquel que te agobia, a esa prueba grande, a esa petición. Que el Señor los guarde en esta noche. Que el Señor los siga añadiendo. No te olvides nunca de dónde te sacó el Señor. No te olvides nunca que olíais antes. Y mira cómo andáis ahora. No vestís como antes. No habláis como antes. No miráis como antes. El Señor te ha puesto en alto. Él te ha puesto en alto. Él es el que ha levantado tu vida. No lo ha sido el pastor, ni el hermano Andrés, ni nadie. Él es el que ha levantado mi vida. Él fue el que me sacó de ahí abajo. Cuando nadie daba un peso, el Señor me levantó. Y sé que el Señor levantó su vida. Y por eso podemos decir en esta noche, Ebenecer, Señor. Hasta aquí, Señor. Puedo decir con voz fuerte, hasta aquí, Señor, me has dado la victoria. Aleluya. Qué grande el Señor en nuestras vidas. Ánimo, dice el Señor. Ánimo. No te dejes vencer. Ánimo. Ayuna. Clama. El Señor está intercediendo por nosotros. No hay derrota aquí. No hay ninguna derrota. Nadie puede decir, le serví al Señor y me derrotaron. Nadie puede decir. La victoria está declarada en los cielos para su pueblo. El Señor nos dio la victoria. Y esa victoria nos pertenece. Pero tenemos que dejar esos dioses de Baal, esos dioses que teníamos antes, tenemos que dejarlos atrás. La pureza del corazón es lo que pesa al Señor. Y no solamente de nosotros, de los perversos, dice en Proverbios, de los justos, de los perversos, Jehová pesa los espíritus. Somos pesados cada día por lo que hablamos, por lo que hacemos. Nuestras pesas tienen que ser justas, dicen Proverbios también. Tenemos que ser personas justas, mis hermanos. ¿Quieres que el Señor te conteste tu petición? Deja a esos dioses atrás. ¿Quieres que el Señor hable con voz de estruendo y esos filisteos se vayan de tu vida? Yo quiero eso también. Todos queremos una respuesta de parte del Señor. Y esa respuesta está aquí. Y se reunieron en Mizpa. Y yo rogaré al Señor por ustedes, dice Cristo. Él rogará por nosotros al Padre. El Señor cada día oye a sus hijos en sus súplicas. Hay una diferencia en la oración y en la súplica. Cuando el Señor ya los vemos perdidos, acorralados, cuando no hay nada más que hacer, es cuando viene la súplica del fondo de nuestro espíritu. Ya no es la oración de antes. No, Señor, gracias, listo, los vemos. Y el Señor, no. Ahí cuando uno se ora y se derrama su vida delante del Señor. Dejemos atrás y quememos todas esas cosas que afectan nuestra vida espiritual. Porque si aunque todo lo hubieras hecho, nada hemos hecho. Hemos cumplido solamente con lo que pagaron por nosotros. Tenemos que cumplir la misión. ¿Para qué lo llamó el Señor a usted? A mí me llamó el Señor para predicar su palabra. Ya sea aquí, en mi lugar de trabajo o donde vaya. Lucir mi victoria, lucir la piedra, esa piedra de triunfo que ponían antes, lucir, decir, esta es mi piedra, Cristo el Señor. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos.